Muchas veces nos encontramos con un montón de datos que a simple vista parecen un caos total. Solo números y más números, sin orden ni concierto. Pero, ¿y si en realidad nos estuvieran contando una historia? Hoy vamos a ver cómo una herramienta estadística, que es súper fundamental, convierte todo ese desorden en una claridad que sorprende. Mira, vamos a meternos en faena. Esto que vemos aquí es un registro real, ¿eh? Son los tickets de soporte que resolvió una empresa a lo largo de 36 meses. Es que es un auténtico mar de números. Intentar sacar una conclusión de aquí, así a bote pronto, es casi imposible. No hay manera de saber cuál fue el número más habitual de tickets, o si hubo meses mejores o peores. Y aquí es donde viene la pregunta del millón. ¿Y si hay una historia escondida ahí dentro? Porque, a ver, casi siempre la hay. El verdadero reto es dar con la herramienta correcta para poder sacarla a la luz, para encontrar esos patrones, esas ideas que están ocultas a simple vista. Y esa herramienta es ni más ni menos que la tabla de frecuencias. Es la solución para poner un poco de orden en todo este lío. O sea, en esencia, es una tabla que coge los datos, los organiza y nos enseña cuántas veces se repite cada valor. Así de simple, pero de verdad es increíblemente potente para empezar a darle sentido a la información. Bueno, pues vamos a empezar por lo más básico. Vamos a ver cómo podemos domar este primer conjunto de datos, el de los tickets de soporte, usando una tabla de frecuencias normal y corriente para que todo empiece a tener sentido. A ver, toda tabla de frecuencias se monta con unas piezas clave. Primero, el valor, que es cada dato único. Luego, la frecuencia absoluta, nos dice cuántas veces se repite. La frecuencia relativa, que es qué trozo del pastel representa. Y la frecuencia acumulada, que va sumando todo. Pensemos que son como los ladrillos con los que construimos nuestro análisis. El proceso, en realidad, es súper lógico. Lo primero, buscamos los valores únicos, que en este caso van de 0 a 4 tickets. Después nos ponemos a contar cuántas veces aparece cada uno. Luego calculamos qué parte del total es cada valor. Y ya para terminar, vamos sumando para ver cómo se acumula todo. Y ahora, fijaos bien en este número. Después de contar y organizar los datos, resulta que el valor 0 tickets resueltos apareció 9 veces. O sea que durante 9 de los 36 meses no se resolvió ni un solo ticket. Esto ya es una información súper valiosa que antes estaba totalmente oculta en la maraña de números. Y este gráfico lo deja clarísimo. Si lo vemos en proporciones, los meses con 0 tickets y los de un ticket son, cada uno, un 25% del total. O sea que juntos son la mitad de todo el periodo. La historia ya empieza a coger forma, ¿eh? Y aquí tenemos la tabla completa. Lo más potente es lo que podemos leer en ella ahora. Por ejemplo, si nos vamos a la columna de frecuencia acumulada, vemos que el 50% de los meses se resolvió como máximo un ticket y que el 72,2% de los meses se resolvieron 2 tickets o menos. De repente, aquel caos de números tiene un significado claro, ordenado y muy revelador. Pero claro, ¿qué pasa cuando los datos son más complicados? Cuando no tenemos solo 5 valores distintos, sino muchísimos más. Vamos a ver ahora cómo se gestiona ese tipo de desorden. Comparemos un momento. A la izquierda, nuestros datos de tickets, poquitos valores, discretos, fáciles de poner en una lista. A la derecha, unos datos sobre pérdida de peso en kilos. Casi cada valor es único, son datos continuos, con decimales, una locura. Imaginaos hacer una fila para cada uno, la tabla sería larguísima y no nos serviría para resumir nada. Es que es de cajón, como bien dice la fuente. Cuando tenemos este tipo de variables, con tantos valores diferentes, no tiene ningún sentido práctico listarlos uno a uno. Necesitamos otra estrategia, una forma de agrupar la información para poder analizarla. Y la solución es esta, una tabla de frecuencias agrupadas. La idea es sencilla. En lugar de hacer una fila para cada valor individual, creamos filas para intervalos o rangos de valores. Por ejemplo, de 0 a 4 kilos, de 4 a 8 kilos y así. Esto nos permite volver a sintetizar la información de una forma súper eficaz. Y claro, la pregunta es, ¿y cuántos grupos hacemos? ¿Por qué 5 y no 10? Pues esto no se hace a ojo. Hay métodos formales como la regla de Sturges que nos ayudan a calcular el número de intervalos ideal para que la tabla represente bien los datos y sea fácil de leer. Es, digamos, la matemática que pone orden detrás del telón. Y aquí está el resultado. Es que es impresionante cómo hemos reducido casi 20 valores únicos a solo 5 filas súper claras. Ahora se ve de un vistazo que 5 personas perdieron entre 0 y 4 kilos, y otras 5 entre 4 y 8. De hecho, la mitad de la gente perdió menos de 8 kilos. Otra vez hemos pasado de la complejidad a la claridad. Entonces, después de todo esto, ¿por qué es tan importante dominar esta habilidad? Pues porque nos permite dar el salto de tener simples números a generar conocimiento de verdad. Vamos a resumir las ventajas clave.
Para empezar, nos dejan detectar repeticiones al instante. Vimos enseguida que los meses con 0 y 1 ticket eran los más comunes, algo que era imposible saber mirando los datos en bruto. Saber qué es lo frecuente y qué es lo raro es el primer paso para cualquier análisis. Segundo, nos ayudan a observar la distribución. Es como tener una primera foto de cómo se reparten los datos, si se amontonan en un sitio, como pasaba con los tickets, o si están más esparcidos. Tercero, nos dan la capacidad de comparar proporciones fácilmente. Al calcular la frecuencia relativa, entendemos el peso que tiene cada valor. ¿Recordamos el gráfico? Vimos que los meses de baja productividad eran el 50% del total. Una conclusión potentísima para hacer comparaciones con fundamento. Cuarto, el tema de las acumulaciones. La frecuencia acumulada es súper útil para contestar preguntas como ¿qué porcentaje de los meses se resolvieron 2 tickets o menos? ¿O cuántas personas perdieron menos de 8 kilos? Nos da una perspectiva global brutal. Y al final, todos estos beneficios se resumen en una cosa, que es el objetivo principal: reducir la complejidad. Las tablas de frecuencias son una herramienta potentísima para coger un volumen enorme de datos y convertirlo en un resumen que se pueda manejar e interpretar. Pero el punto clave es este. Una tabla bien hecha no es el final del camino, es el principio. Es la base, los cimientos sólidos sobre los que luego se construyen análisis mucho más profundos, gráficos claros como los histogramas y, lo que es más importante, decisiones bien informadas. Al final, los datos siempre cuentan historias. Hemos visto cómo transformar un caos de números en una narración con sentido. La verdadera pregunta ahora es, con esta herramienta en la mano, ¿qué historias ocultas están esperando a que alguien las descubra?